Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es otra videoclase para la diplomatura en Psicología Social de la UPAS para tercer año. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y vamos a continuar hoy con este ciclo de clases que tienen que ver con las neurociencias. Ustedes saben que se dicta en forma de seminario y se divide en tres partes. En la clase anterior habíamos visto lo que sería la introducción a las neurociencias. Vimos temas tan importantes como la memoria, las emociones y el sueño. Eh, Hoy en esta segunda parte la idea es ver también otros temas de relevante importancia. Yo dispuse, tal cual como está el teórico, para no marearlos, hablar de los temas que están allí. Así que vamos a hacer lo siguiente. Hoy, en lo que sería, repito, Neurociencias 2, y posteriormente ustedes saben que tendrán una tercera clase, así que nos seguiremos viendo. Lo que corresponde a hoy, entonces, yo lo dividí de esta manera. Vamos a ver primero una temática que suele ser apasionante, eh, no solo para mí, sino para ustedes, que sería lo más importante, eh, que es la distinción entre mente y cerebro y mente. ¿Qué es la mente? ¿A qué llamamos mente? Bien, esa es una de las temáticas que vamos a tocar hoy. Un segundo tema referido al cerebro y el lenguaje, es decir, eh, qué incidencias ha tenido el lenguaje en nuestra evolución cerebral y qué tiene que ver esto con el funcionamiento del cerebro. Vamos a ver de qué manera eh, vamos a abordar este tema. Y un tercer tema final, que es las creencias, que es el cerebro y las creencias, que dentro del ámbito de los estudios de neurociencia a veces se denomina incluso neuroteología. Quédense tranquilos que no vamos a hacer teología, sino que vamos a ver mmm, cuáles son los basamentos fundamentales por los cuales el cerebro humano está dispuesto de una manera y ha evolucionado en su proceso de cerebración de tal modo que, como les decía, es una herramienta con amplia predisposición a creer. Pero eso lo vamos a ver como tercer tema y va a quedar para lo último. Lo que les propongo ahora es ver un audiovisual que preparé para ustedes con una introducción al primer tema que vamos a ver, que es la mente. Mente y cerebro, cerebro y mente. Esa gran pregunta que muchas veces es confusa y que tiene límites muy evanescentes. Así que bueno, vamos a ver este pequeño audiovisual y luego continuamos. La mente es un yo soy, que define quiénes somos, que nos da sentido. Pero, ¿qué es la mente en sí misma? ¿Es la realidad? ¿Es producto de una realidad que podríamos llamar mental? ¿O es artífice de nuestra interpretación de la realidad, es decir, su creadora? Al estudiar la mente, lo que hacemos en realidad es estudiar los fenómenos mentales, la conciencia, la percepción, la memoria, la intuición, los deseos, el razonamiento, las sensaciones, las creencias, las decisiones, la voluntad, la libertad, la intencionalidad, la imaginación. Estudiar los fenómenos mentales nos enfrenta a explorar tanto el mundo físico y mental como la supuesta oposición mente-cerebro. Responder acerca de la naturaleza de la mente podría darnos un panorama más amplio y profundo sobre nosotros mismos. La mente se relaciona con la capacidad, con la acción voluntaria e involuntaria de llevar a cabo cosas, pero que puede tanto apegarse a lo más o menos cotidiano o terrenal, lo mismo que portarnos hacia aquello inexplicable que nos desborda y trasciende. ¿La mente emerge del cerebro? ¿Cómo es que los procesos biológicos del cerebro dan lugar a la conciencia? ¿De dónde provienen, en definitiva, los estados mentales que dan lugar a los deseos, a las creencias y otras manifestaciones que parecen exceder a la estructura orgánica cerebral? ¿Pueden las conexiones neuronales y las miles de millones de sinapsis responder a la pregunta sobre la etiología de la mente?
A lo largo de la historia humana, el hombre ha tratado de dar cuenta sobre estos interrogantes. La filosofía de la mente ha ocupado un lugar de importancia en estas cavilaciones. Tal vez todo haya comenzado con la pregunta sobre la conciencia de la propia existencia. El dualismo sustancialista de René Descartes aportó una posible solución al dilema. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero el dualismo cuerpo-mente fue una respuesta parcial. Una cosa que piensa es un ser que hace cosas, y esas cosas son tanto físicas como mentales, pensar, sentir, imaginar, etc. Por otro lado, el monismo, su contrario, admite solo una sustancia o cosa. El monismo materialista considera que el cerebro es la base de todos aquellos procesos biológicos, químicos, eléctricos, magnéticos, etc., que dan como resultado un epifenómeno que denominamos mente, pero que no es más que una resultante. Mientras que el dualismo presentaba dos causalidades para los fenómenos, la causa mental y la causa física, el monismo presenta un mundo causalmente cerrado. Todo, absolutamente todo, tendría una causa física, material. El catalizador de esas causas, cualquiera que sean, es el cerebro. Todo se reduciría, pues, al órgano cerebral cuyas conexiones corticales y millones de redes neuronales serían la base de toda experiencia, sensación, emoción o pensamiento. El dualismo presenta un problema fundamental, no explicado del todo. Al haber dos causas, la mental y la física, habría que suponer dos universos separados. Estos darían lugar a lo que se ha denominado la metáfora de los dos relojes. Estos relojes, el mental y el físico, están perfectamente sincronizados, dan siempre la misma hora y funcionan separadamente, pero en paralelo. Sin embargo, este ir a la par es el problema en cuestión. Esto supondría, o al menos sugeriría, que hay un agente sincronizador, una instancia superior que interviene en su funcionamiento. En definitiva, un relojero. El monismo no tiene las cosas tan fáciles tampoco. Cerrar el universo causal a una sola causa, la materia, da lugar a pensar seriamente sobre si las propiedades de sistemas complejos pueden explicarse solo como derivados de sus componentes materiales, sobre todo cuando estos derivados emergen tan potentemente que terminan por rebasar al propio sistema. Esto se denominó emergentismo. Las propiedades emergentes son tan imprevisibles que incluso parecieran no guardar similitud alguna con la materia de la cual provienen. La mente, por ejemplo, puede entenderse como un emergente del cerebro, pero no se reduce a eso. Los neurocientíficos, algunos de ellos por no decir la mayoría, se sienten herederos del emergentismo materialista. Sin quererlo han dado lugar a un nuevo estado de conciencia. ¿Por qué? Porque habitualmente reconocemos tres estados de conciencia en los que todos estamos de acuerdo: la vigilia, el sueño y el estado inconsciente. Sin embargo, en tono de broma, algunos han postulado que si todo es reductible al cerebro sin más, estaríamos frente a un estado de conciencia neuronal. Esto es como decir que el complejísimo sistema neuronal de conexiones e interfaces cerebrales sería, de hecho, la conciencia. No todos están de acuerdo con esto, claro está, y tienen razones para no estarlo. Si solo lo físico es real, lo mental sería ilusorio, ficticio, fantasmagórico, irreal. Y ello nos conduciría a entender que nuestras percepciones nos engañan de tal modo que nada de nuestro entorno sería interpretable o cognoscible. Sería como decir que los peces no pueden darse cuenta de lo que es el agua. En cambio, bastaría con que uno solo de esos peces saliera del agua para experimentar su ausencia y así reconocerla, desbordar su ambiente acuático para engrosar su conocimiento. Esto es justo lo que hace la mente. Desborda la caja craneana y la estructura cerebral de una manera brutal. Supera la necesidad fisiológica para alcanzar horizontes trascendentes. Una actividad neurológica puede ser, y lo es, anátomo-fisiológicamente la base de nuestras facultades mentales, pero estas, en sí mismas, son enormemente complejas y abren múltiples caminos para estados alterados de conciencia. Son facultades que nos asombran y que incluso guardan algo de misterio. Volviendo al ejemplo de los peces, podríamos decir que un pez no piensa en su ambiente acuático porque no tiene conciencia. Pero sin embargo, nosotros los humanos
podemos imaginar qué es lo que un pez piensa. Dicho de otra manera, nunca podremos conocer el carácter subjetivo de la conciencia de un pez, porque esa es una función mental que el pez no tiene. No obstante, nosotros que la tenemos, podemos preguntárnoslo. Incluso más, podríamos preguntarnos qué siente una piedra, pero nunca vamos a poder obtener una respuesta del propio pez o de la propia piedra. Entonces, ¿cómo establecer que la mente proviene de la materia si ésta, la materia que conforma al pez o la piedra, no puede dar cuenta de sí misma? Esta insuficiencia explicativa del monismo materialista nos pone en evidencia la importancia de las facultades mentales. Para ese fenómeno la filosofía acuñó el término qualia, que alude a las cualidades subjetivas de las experiencias individuales. Esto, en resumidas cuentas, quiere decir que la conciencia es una capacidad o función mental no reductible al órgano cerebral, porque la materia, sin mediación de la conciencia, no es suficiente para explicarla. Bien, continuamos entonces. Vamos a decir algunas cositas más allá de lo que hemos visto en este pequeño audiovisual. Vamos a decir algunas cosas más para completar, aunque ya en el audiovisual se ha dicho bastante. Pero bueno, básicamente entonces el tema de alguna manera se dirime entre las posturas digamos más fisicalistas o más fisiológico-anatómicas, que postulan que lo importante, por supuesto, es el cerebro, porque es el órgano del cual surgen todas las capacidades cognitivas que conocemos, incluso todos aquellos fenómenos o facultades mentales, aquello que llamamos facultades mentales, tienen su origen, tienen su asiento anatómicamente, fisiológicamente, en el cerebro como órgano. Entonces, que mente y cerebro sean una misma cosa, esto puede resultar válido para aquellos que creen que cuando hablamos de mente en realidad estamos haciendo alusión al cerebro, ¿sí? Porque, como les digo, hay muchos fenómenos psicológicos, fenómenos que son incluso muchos de ellos difíciles de llevar a la experiencia incluso en laboratorio. Hay algunos fenómenos que no pueden repetirse y que son lo suficientemente singulares y raros como para al menos tener alguna duda y preguntarse, digamos, por cuestiones que sobrepasan a lo que uno puede adjudicarle al cerebro como órgano. Sin embargo, en esta visión fisicalista, materialista, muchos neurocientíficos dan por hecho que cuando la gente en general, coloquialmente, habla entre sus amigos, entre los suyos, una charla de café cualquiera, y uno utiliza todo el tiempo el término mente, en realidad a lo que está queriendo aludir sin saberlo es al cerebro. ¿Sí? Esta postura de que somos nuestro cerebro, que nuestro cerebro es, por supuesto, el órgano, ese órgano fantástico, maravilloso, que es como una especie de maestro de orquesta y que dirige toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, etc. Entonces, aunque haya funciones que muchos neurocientíficos saben que no son equiparables ni idénticas entre aquellas que denominamos funciones o procesos, mejor dicho, cerebrales y funciones mentales, sin embargo, la partida siempre termina del lado del cerebro, ¿no? Sin embargo, miren, en el teórico, vamos a nombrar un autor del teórico para que ustedes no tengan problema en encontrarlo. Un investigador del Instituto Max Planck en Alemania, en Frankfurt, el doctor Wolf Singer, nos dice algo como, por ejemplo, esto. Existe una coordinación y una relación muy cercana entre los procesos cerebrales y los metafenómenos, pero no son idénticos. Esto también marca un poco
por qué lado van las investigaciones. Es decir, muchos neurocientíficos, por supuesto, saben que eso que ellos llaman metafenómenos, y que nosotros con algún otro vocabulario podemos decir facultades superiores, o aquellas capacidades que pertenecen al universo cognitivo que van más allá de lo que nosotros podemos adjudicarle a una simple transmisión por neurotransmisores, digamos, merecen también su investigación, no son para dejar de lado. Por otra parte, nosotros del cerebro vamos sabiendo cada vez más, a medida que avanza el tiempo, las neurociencias saben más sobre su objeto de estudio, que es el cerebro, pero también sabemos lo mucho que falta por conocer. De ninguna manera se conoce todo. Entonces, digamos, en esa falta de conocimiento que todavía apuntando hacia adelante queda mucho por investigar, los neurocientíficos más serios del mundo saben que a medida que la aparatología, que la técnica vaya avanzando y haya aparatos cada vez más sensibles, podrán medirse algunos fenómenos que hoy en día no hay forma de registrarlos. No tenemos los aparatos para hacerlo, entonces sigue la discusión eternamente. ¿Sí? ¿A qué le adjudicamos ciertas facultades? ¿Al cerebro lisa y llanamente? ¿O son facultades que diríamos propiamente mentales? Muy bien. Por otro lado, si seguimos las tradiciones antiguas, y me remito no solamente a la filosofía, a la filosofía antigua, sino también por ejemplo, a las religiones chamánicas, muy anteriores, a las tradiciones orientales de la India, el Hatha Yoga, eh, etc. Y si nos remontamos a esas culturas, a esa sabiduría, a ese pensamiento, podríamos pensar que a través de esa tradición sabemos más de la mente que del cerebro. ¿Por qué? Porque justamente estos pensadores de la antigüedad, sobre todo en Oriente, han desarrollado técnicas muy profundas de meditación trascendental, por ejemplo, y han descrito muchas veces fenómenos que hoy llamaríamos fenómenos mentales. ¿Sí? Estoy pensando, por ejemplo, en fenómenos tales como dominar el cuerpo, dominar el dolor, por ejemplo. Eh, Incluso la levitación, fenómenos tales como la telepatía, etc. Que claro, son raros, pero bueno, ha habido casos documentados y ha habido y hay hasta el día de hoy estudios serios sobre esos temas. Y bueno, ¿eso a qué se lo adjudicamos? ¿Es una facultad de la mente? ¿Es una facultad rara? ¿Es una facultad perdida? Pero lo que tenemos por seguro es que cuando queremos ir a lo tangible, a lo que se puede medir y pesar, claro, tenemos el cerebro, porque el cerebro es una cosa. Es una cosa, ¿sí? Es un órgano de 1,4 kg, 1,5 kg, que podemos tocar, que podemos pesar, que podemos cortar, analizar, etcétera, llevar a la mesa de operaciones. Eso lo hace ser conceptualmente una cosa tangible, certera, está ahí, la tenemos a mano. En cambio, la mente es algo mucho más, abarca mucho más conceptualmente, es algo no material, es algo que nosotros podemos decir que es una función, por un lado, y por otro lado que es una capacidad. Y es dificilísimo de ubicar en el sentido de que, ¿dónde está en la cabeza? ¿En qué parte del cerebro está la mente? La mente es la conciencia, como preguntábamos antes, en el audiovisual, o es la conciencia y es algo más, o son todas las capacidades juntas. La realidad es que hay muchas teorías, pero no hay una teoría unificada, no hay un acuerdo generalizado. Entonces existen corrientes de pensamiento, ¿sí?
Preguntas interesantes que podemos hacernos es, ¿la mente mm, existe por sí sola o hay que dar por hecho que no, que tiene sus bases anátomo-fisiológicas en el cerebro y que los procesos cerebrales, porque el cerebro es un proceso, no solamente que elabora procesos, el cerebro mismo es un proceso, está continuamente en transformación. Su característica principal es la plasticidad. Y no solamente a nivel del individuo, a nivel de la especie, nosotros, si seguimos la órbita de pensamiento evolutivo, entonces nosotros venimos de un camino evolutivo que ha tardado millones de años hasta llegar acá, y el cerebro ha cambiado mucho, eh, digamos, en esos millones de años. Si tenemos en cuenta a nuestros antepasados más pretéritos hasta el hombre moderno. Entonces, el cerebro es un proceso en sí mismo porque, por su propia característica de plasticidad, no es un órgano terminado. No podríamos decir, por ejemplo, hoy en día, en el siglo XXI, que el cerebro ha llegado hasta acá y se terminó, que es un órgano acabado en términos de sus posibilidades. No, seguramente el hombre del futuro, dentro de miles de años, mm, tenga sus capacidades ampliadas o al revés, algunas capacidades mermadas, ¿sí? Este, pero bueno, lo que podemos decir entonces es que los epifenómenos que nosotros denominamos, eh, digamos, procedentes de actos que son propios de la mente, como el pensar, el imaginar, eh, el ser consciente de uno mismo y de su entorno. Por supuesto, ¿de qué dependen? De los sentidos, ¿no es cierto? Entonces, dependemos de la información sensible. Nosotros absorbemos información de nuestro entorno y a través de nuestras células sensomotoras eh, enviamos señales e información a nivel electroquímico a las neuronas, a las células nerviosas, a todo nuestro sistema nervioso. Y esa información se transforma, fragmentariamente va tomando unidad y es lo que nos permite entender nuestro entorno y entender lo que nos pasa. Entonces dependemos de los datos sensibles. Pero ojo, con esto que yo les decía antes. Ojo porque las tradiciones más antiguas, justamente los yogis de la India o los budistas, a través de profundos estados alterados de conciencia, conseguidos a través de largas y penosas semanas, a veces meses, de una meditación profunda sin alimentarse, a veces incluso hasta apenas tomando un sorbo de agua, logran llegar a estados donde buscan lo contrario. No buscan los datos del mundo sensible, buscan privarse de esos datos, buscan cortar eh, todo lazo con el mundo material, buscan desprenderse del ego, hacer el yo aparte, es decir, desprenderse de la conciencia. Eh, entonces, cuando decimos que los fenómenos mentales son productos de procesos cerebrales que se da a través de los datos que nosotros percibimos sensorialmente, sí, bueno, ciertamente podemos decir que eso es así de alguna manera. Pero también hay fenómenos mentales que evidentemente no dependen de los datos sensoriales. ¿Sí? Eh, bien, eso es por decir algo más. Mm, bueno, por otro lado hay cuestiones cotidianas que a veces resultan incomprensibles. No hace falta irse a medir y buscar información sobre fenómenos extraños. Pero bueno, entonces podemos decir a grandes rasgos que mientras que la mente diríamos que es una función, el cerebro por otro lado es un proceso. Eh, y eso nos abre otra pregunta. ¿El proceso cerebral
genera el funcionamiento mental o es al revés? Bueno, muchos neurocientíficos van a decir que, por ejemplo, lo que nos distingue a los seres humanos en relación a cuando se hace, por ejemplo, fisiología comparada de los cerebros entre cerebros humanos y cerebros de, por ejemplo, otros mamíferos, ¿sí? Animales, ya sean, bueno, casi siempre mamíferos superiores, ¿no? Que tengan un cerebro interesante para estudiar y que se pueda comparar con el humano. La conclusión a la cual llegan los neurocientíficos que se dedican a este campo de comparar los sistemas nerviosos, eh, siempre llegan a esta misma conclusión. ¿Tenemos algo en especial en nuestro cerebro que nos haga especialísimo, fuera de serie, en este planeta? Bueno, realmente no. Lo que sí nos van a decir es que tenemos de lo mismo que tienen los chimpancés y los orangutanes y los gorilas, tenemos lo mismo, pero más, en mayor cantidad. Si tenemos más neocorteza, por ejemplo. Bastante más. Pero no tenemos algo especial que nos diferencia. Porque los chimpancés también tienen neocorteza. Lo que pasa es que es más finita, es más delgada. Tiene menos cantidad. Entonces lo que nos repiten una y otra vez, a ver, hay de lo mismo. Encontramos células nerviosas, encontramos corteza, neocorteza, encontramos neuronas, hay redes neuronales, hay sinapsis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tenemos nosotros de diferente? Tenemos más cantidad. Esto lleva a postular que, claro, más de lo mismo resulta en, bueno, en estas diferencias tan abismales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, poder poseer un lenguaje articulado, artificial, poder elaborar abstracciones, tener matemáticas avanzadas, poder construir naves espaciales e ir a explorar el espacio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ahora, hay un principio ecológico muy antiguo que dice lo contrario, que dice más de lo mismo no siempre es mejor. Bueno, sin embargo, parece que en relación al cerebro pareciera que sí lo es. Bien, entonces, hasta aquí de lo que se mostró en el audiovisual, más lo que hemos hablado en estos minutos, creo que es suficiente, mm, o por lo menos hemos abordado de la manera mejor posible el tema de mente y cerebro, ¿sí? Ahora en unos momentos vamos a continuar hablando del lenguaje. Bien, continuemos entonces. Entonces hablemos ahora del lenguaje humano y el cerebro. Como ustedes sabrán, el lenguaje, tanto hablado como escrito, claro, son fruto de la evolución biológica. Pero se ha llegado a la conclusión de que puede haber tenido más peso lo que llamamos la evolución cultural. ¿Por qué? Porque, como ustedes se darán cuenta, a lo largo de la evolución, si nos fijamos hacia atrás, el ser humano ha pasado miles de años en condiciones más o menos similares. Y pareciera que en los últimos siglos se han venido dando saltos cada vez más agigantados que ponen en discusión si la evolución biológica va a la par de la evolución cultural. Y muchos creen que no. Muchos creen que hay un desfasaje, que la evolución cultural ha incluso superado la evolución biológica. Estas teorías empiezan alrededor de mediados de la década del 70 del siglo XX, a partir sobre todo de un libro muy curioso, El gen egoísta, de un biólogo británico, Richard Dawkins, que empieza a hablar sobre esto, ¿no? Sobre que la información cultural, por supuesto, como es transmisible,
que además es de fácil transmisión, se va dando un fenómeno de individuo a individuo y de generación tras generación que hace que acumulemos cierto conocimiento, y esa acumulación de conocimiento eh, con el paso de los siglos, claro, va significando un bagaje cultural enorme que nos ha permitido avanzar de una manera a la cual la evolución biológica no le puede seguir el paso. ¿A qué me refiero con esto? A que si comparamos, por ejemplo, nuestra vida actual con la vida que llevaba el hombre hace 1000 años o 2000, nos damos cuenta que hay una influencia tremenda, no solamente de la cultura, el conocimiento, sino del auge de la técnica. Y con la investigación y la acumulación de conocimientos, el surgimiento de la tecnología. Y hoy somos una sociedad altamente tecnologizada. Eh, por supuesto que esto no se da en igual grado en todos los pueblos y en todos los puntos de la Tierra. Pero, a grandes rasgos, podemos decir que es así. Eh, por supuesto sabemos que hay pueblos y culturas enteras que viven de otra manera, ¿sí? Y hay pueblos todavía, digamos, selváticos, que viven en zonas muy apartadas, que siguen teniendo una vida muy parecida a la vida que se llevaba en la Edad de Piedra. Pero, sin embargo, eh, lo que se transmite generación tras generación va configurando un saber, un bagaje cultural que nos permite ir avanzando cada vez más. Y se produce este desfasaje entre evolución biológica y evolución cultural. Em, las neurociencias también lo que se han propuesto es interpretar el lenguaje en el sentido de preguntarse cómo es que un cerebro que estaba preparado mm, básicamente para observar representaciones e interpretarlas, termina en un momento determinado fabricando lenguaje. Porque esto evidentemente ha sido así. Tenemos que decir que, por ejemplo, el lenguaje escrito, que sepamos y que tengamos constancia histórica de ello, es una invención relativamente reciente. Relativamente reciente me refiero a que, por ejemplo, eh, la escritura es un fenómeno que tiene apenas unos 5000 y pico, 6000 años, ¿sí? Como mucho. Vuelvo a repetir, según la información que tenemos, no podemos especular, por supuesto, que ha habido culturas anteriores que se extinguieron y que no pudieron legar su conocimiento y que la humanidad de alguna manera ha sufrido un traspié y ha tenido que empezar de nuevo. Pero por lo general, de lo que sabemos es que con los datos que tenemos, es que en la antigüedad, hace aproximadamente 5500 o 6000 años, surge la escritura, por ejemplo la escritura cuneiforme en Sumeria, ¿sí? Que es la primera de la que tenemos noción. Entonces es un fenómeno, si tomamos en cuenta los tiempos evolutivos de cientos de miles o millones de años, 5000 o 6000 no es mucho, entonces podemos decir que es un fenómeno aparentemente reciente. Ahora, la palabra se convierte, comienza siendo un objeto visual que luego, con el tiempo, con la invención del lenguaje, se corresponde a un ente semántico. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro, desde tiempos neolíticos, está preparado para observar e interpretar representaciones mentales, y nuestro cerebro, con los miles de años, se ha formado de esta manera y ha interpretado el mundo mayormente de esta forma, a través de representaciones mentales. Ahora, claro, hay un punto en que este avance que nosotros denominamos evolución cultural,
que ya habíamos dicho que desfasa de alguna manera la evolución biológica, con la acumulación de conocimiento, de saberes y la posterior invención del lenguaje escrito, hace que nuestro órgano cerebral, que estaba preparado para observar e interpretar imágenes, representaciones, termine reelaborando esa interpretación y convirtiéndola a caracteres, a signos, que utiliza para dejar las cosas asentadas por escrito. Tenemos que pensar, por ejemplo, que muy probablemente las primeras manifestaciones escritas fueron pictogramas, ¿sí? Es decir, pequeños dibujos simples que, digamos, que los grupos humanos más cohesionados y que cumplieron con un ciclo evolutivo determinado hasta llegar a nosotros, pudieron utilizar y valerse de esos pictogramas para comunicar algo. Esto es un fenómeno singular y muy importante porque entiendan ustedes que cuando hablamos de tantos y tantos miles de años atrás, tenemos que empezar a encontrar la forma en que el hombre empezó a dejar cosas por escrito, marcando las piedras, marcando su territorio, haciendo pequeños pictogramas. Seguramente distintos grupos humanos empezaron a utilizar pictogramas diferentes, porque ustedes saben que el fenómeno del habla es un fenómeno social y por lo tanto, digamos, no hay habla si no hay un grupo hablante. Entonces, del habla primigenia, primordial, la más antigua que se nos pueda ocurrir, en algún momento, por una necesidad además, por una necesidad de dejar algo grabado como un signo, esto pudo haber sido el puntapié para iniciar en un momento un lenguaje escrito. Entonces, un cerebro que evolutivamente tenía una red o varias redes neuronales preparadas para su corteza visomotora, es decir, para identificar imágenes, identificar territorios, lugares, fauna, flora, etc. Toda esta información visual en un momento se transforma en información que se puede representar simbólicamente a través de, al principio, pequeños signos, luego pictogramas. Según la cohesión de distintos grupos humanos, esto podía ser un poco más rico, digamos, transformarse en un símbolo. Y piensen ustedes que un grupo humano nómade, que se traslada de un lugar a otro, en busca de un coto de caza, en busca de agua, en busca de un lugar mejor, escapando a las estaciones, escapando al frío o al calor del desierto o lo que sea, en algún momento tiene la necesidad de establecer algún código para comunicarse. Un código que ya lo tenía verbalmente, pero estamos ahora pensando que ese código en algún momento tiene que quedar asentado de alguna manera, ¿sí? Y esto puede haber empezado entonces de este modo, con pequeños pictogramas, con pequeños signos, que luego toman carácter semántico con el transcurso de muchísimos y muchísimos siglos, hasta transformarse en un código tan complejo como para elaborar un lenguaje artificial. La escritura cuneiforme, por ejemplo, es muy difícil de traducir, hay gente especializada en el mundo que lo hace, pero hay tantas miles y miles de tablillas que se han encontrado en yacimientos arqueológicos de Sumeria, que, digamos, esto se ha logrado traducir y, por ejemplo, entre el lenguaje escrito de los sumerios se pueden encontrar desde transacciones económicas hasta canciones de cuna, pasando por himnos religiosos y hasta códigos legales. Es decir, que un pueblo muy avanzado, como fue el sumerio en su momento, un pueblo sumamente avanzado, necesitó, por la propia complejidad social de su estructura,
elaborar un lenguaje escrito. Y esto fue un fenómeno importantísimo porque, como les decía, este aparato visomotor en nuestra corteza cerebral estaba acostumbrado a dilucidar imágenes y representaciones. Esto con el tiempo, estas redes neuronales preparadas para advertir lo visual, lo representativo, empieza entonces de alguna manera a reacomodarse en el cerebro para formar áreas del lenguaje. Porque ustedes saben, el cerebro, una de sus características principales es la plasticidad, la neuroplasticidad. Entonces, a partir de que emergen fenómenos nuevos y con la repetición y la práctica, el ser humano va aprendiendo a utilizar distintas herramientas y a enfrentar esos fenómenos nuevos, y esto va configurando en su cerebro distintas redes neuronales que se utilizan para justamente utilizar esas nuevas habilidades cognitivas. Digo nuevas habilidades cognitivas porque ya sabemos que nuestro cerebro estaba desde el Paleolítico preparado para interpretar imágenes y representaciones visuales. Ahora, con el surgimiento del lenguaje escrito, es necesario aprender a escribir y a leer y a escribir. Entonces estas son nuevas habilidades, porque en un momento muy anterior, en el pasado, los grupos humanos no tenían esta capacidad de leer y escribir. Cuando empieza a surgir, cuando empieza a transmitirse, ¿sí? Otra vez hablamos de esta evolución cultural transmisible de individuo a individuo y de generación en generación, cuando empieza a surgir, digo, por necesidad estas nuevas habilidades, el cerebro tiene que reacomodarse, tiene que plásticamente reelaborar redes neuronales, nuevas sinapsis que van o apuntan a que esas áreas visomotoras que servían para interpretar imágenes, ahora se vuelquen de alguna manera a interpretar códigos o signos semánticos que van a ser utilizados para leer y escribir. De hecho, hay muchos neurocientíficos famosos que estudian el lenguaje y que dicen que el cerebro no surgió ni evolucionó preparado para aprender a leer y escribir, sino que justamente es un aprendizaje, tuvo que aprender, tuvo que adaptarse a una nueva habilidad, a una nueva capacidad. Entonces, pensemos en esto, nosotros asociamos objetos con nombres. Esto se llama nominar, es decir, a una cosa le decimos de una manera, a otra cosa le decimos de otra, le vamos poniendo nombres a las cosas. Y en ese nombrar nuestro entorno, nombrar los objetos, los organismos, las plantas, los animales, la noche, el día, etc., llegado un momento, lo que sabíamos expresar verbalmente, tuvimos, por alguna razón, que ponerlo por escrito. Ponerlo por escrito, ya les digo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde el dibujo, desde el simple pictograma, digamos, que alude a un evento, a un hecho, a un objeto, a un animal. ¿Sí? Pensemos en las cavernas, ¿sí? Del pasado, donde se han encontrado realmente pinturas espectaculares, que son las que denominamos pinturas rupestres. ¿Sí? En las cavernas de Lascaux, de Altamira, etc. Sobre todo en el centro de Europa. Y entonces, de alguna manera, aunque no sabemos claramente la intención, se especula que la intención puede ser animista, es decir, una necesidad del hombre de plasmar de alguna manera gráficamente aquellas actividades que realizaba. Por ejemplo, si eran grupos nómades cazadores, y bueno, lo más normal es que cuando les surgiera esta inquietud de plasmar aquellas actividades que realizaban durante el día, dibujen animales, pinten animales en cavernas. También se ha visto en esto un trasfondo, digamos, que podríamos denominar mítico-mágico,
devenido en religioso de alguna manera, porque también hay estudiosos que han postulado que esto de dibujar a los animales pertenecía o correspondía a ciertos ritos de caza, donde de alguna manera el hombre quería atrapar a la figura de ese animal y por eso dibujarla era de alguna manera tenerlo a mano, ¿sí? Y eso ayudaba e incrementaba el sentido de caza, ¿sí? Es como una obsesión, ¿no? Cazar ciervos, entonces la actividad diaria de un grupo humano determinado hace eh, 100.000, 120.000 años atrás, 40.000, 50.000, los que sean, y plasmar esos animales, dibujarlos, pintarlos en una cueva, como les digo, también se ha interpretado de esta manera, que era una forma, una especie de rito mítico mágico tendiente a despertar alguna incluso inclinación sagrada o religiosa. Muy bien. Un estudioso que yo utilizo mucho en el teórico, que es Stanislav Dehaene, que es un neurocientífico francés especializado en lingüística, él es neurolingüista, nos va a decir lo siguiente: no fue nuestra corteza la que evolucionó para la escritura, nuestra corteza cerebral, ¿sí?, sino que fue la escritura la que se desarrolló para poder adaptarse a nuestro cerebro. Es decir, en dos líneas nos está diciendo o resumiendo todo lo que venimos diciendo hasta ahora. No tenemos un cerebro hecho especialmente para aprender a escribir y a leer, pero hemos aprendido a leer y a escribir. Esto quiere decir que nuestro cerebro, su plasticidad neuronal, se han acomodado evolutivamente en ese juego de evoluciones entre la biológica y la cultural, se ha reacomodado de alguna manera para adaptarse. Y como esos circuitos neuronales que antes se utilizaban para reconocer imágenes, para reconocer representaciones, de pronto se vuelcan para llevar por escrito un lenguaje que es artificial y que es una construcción de estos grupos humanos, requiere de nuevos circuitos neuronales. Y lo que nos está diciendo Dehaene, Stanislav Dehaene, lo que nos está diciendo es que de alguna manera lo que ha hecho el cerebro es hacer una especie de reciclaje de circuitos. Circuitos neuronales, redes neuronales muy complejas que antes servían o que estaban vinculadas a la corteza visomotora, de repente empiezan a usarse toda esa energía, todos esos circuitos, todos esos millones de sinapsis empiezan a trabajar para llevar adelante un aprendizaje enorme relacionado con la escritura, con lo semántico, con el aprender a escribir y leer. Lo que tenemos que agregar también a esto del reciclaje neuronal es muy importante, ¿eh? Yo lo digo así rápido, pero es muy importante, porque pensemos que no tenemos un cerebro que está, por decirlo así, hecho a propósito para leer y escribir. Sin embargo, lo hemos aprendido. Y haber aprendido esa nueva capacidad, esa nueva habilidad, haberla adquirido, significa para el cerebro que se formen nuevos circuitos neuronales especialmente para esa actividad. Y esos circuitos no se forman de la nada, el cerebro no forma esos circuitos de la nada, sino que los va formando con la práctica generación tras generación. Esto ha llevado siglos, y esa práctica, esa costumbre de aprender generación tras generación, de transmitir el conocimiento generación tras generación, ha hecho que circuitos neuronales que antes servían para otra cosa, por ejemplo, para las representaciones, se vuelquen ahora para la escritura y la lectura. Bien. Por otro lado, lo que sabemos es que más allá de que no hay un punto claro de cuándo empieza este proceso, de que el cerebro se convierte en un cerebro lector, que es lo que es la definición que le gusta dar a los neurocientíficos que se dedican a la lingüística, que hemos desarrollado un cerebro lector.
No sabemos bien cuándo ubicar este fenómeno, es decir, cuándo comenzó, pero lo que sí sabemos es que una vez que ha comenzado se ha dado un aprendizaje, una plasticidad neuronal muy especial para regenerar estos circuitos que se van reciclando. Y esto ha hecho, por ejemplo, que la especie humana, eh, de forma prácticamente innata, tenga la habilidad incorporada de aprender lenguaje. De hecho, ustedes pueden saberlo porque por haberlo leído, haberlo visto en algún documental o algo, eh, que cualquier niño humano tiene la capacidad, su cerebro, tiene la plasticidad neuronal suficiente para en los primeros 2 años de vida aprender cualquier idioma, cualquiera. ¿Cuál aprende? Claro, el que le transmiten sus mayores, su círculo familiar, su círculo íntimo. Un niño nacido en la Argentina, de una familia que habla castellano, en 2 años, aunque hasta los 2 años no va a la escuela, nada, pero va asimilando el lenguaje que se habla en su grupo familiar, en su grupo primario. Y su cerebro está capacitado para aprender esa lengua. Y aprende incluso cuando no se le quiere enseñar. Es decir, los niños aprenden a asimilar el lenguaje prácticamente solos, por una motivación innata, por una necesidad. Somos seres sociales, seres gregarios por naturaleza, por una necesidad innata de comunicarnos. Aprendemos a decir palabras, las copiamos, imitamos esas palabras que oímos de nuestros mayores y aprendemos a hablar. Ahora, si ese niño que nació en la Argentina durante sus primeros 2 años de vida aprendió castellano, si ese niño al nacer lo hubiésemos trasladado a China y lo hubiésemos dado en adopción a una familia china, en los primeros 2 años de su vida hubiese aprendido chino. Porque, como les digo, la capacidad de neuroplasticidad cerebral de los niños está preparada genéticamente para aprender cualquier lenguaje. En un lapso de 2 años un niño ya aprende un lenguaje nativo, natural. ¿Sí? Hay otro fenómeno que se da concatenado con este, que es el fenómeno del bilingüismo. Es decir, familias donde se habla, por ejemplo, 2 idiomas. Está muy estudiado que los niños que se crían en este tipo de familias, por ejemplo, inmigrantes que van de un lugar a otro, por ejemplo, inmigrantes, una familia turca que se desplaza a Alemania, ¿sí? Este niño, puertas adentro, en el seno de su hogar, con su grupo primario, es muy probable que sigan usando el turco. Entonces este niño, en los primeros 2 años de su vida, que su cerebro es neuroplasticidad pura, es decir, está preparado para todo tipo de aprendizaje porque está en desarrollo total y en absoluto proceso de aprender, este niño va a aprender turco porque se habla puertas adentro y va a tener que aprender alemán porque están viviendo en un país donde se habla otro idioma y necesariamente debe aprenderlo y va a iniciar, además, con el tiempo, una escolarización y va a, digamos, formar lazos, vínculos muy estrechos con la sociedad en donde está habitando. Entonces va a darse un fenómeno de bilingüismo. ¿Qué quiere decir? Que esos niños que viven esa experiencia van a desarrollar 2 idiomas al mismo tiempo. Van a tener cerebros bilingües, ¿sí? En este caso que yo di como ejemplo, este niño va a saber hablar turco y alemán indistintamente, como idioma nativo. Recuerden ustedes, por ejemplo, que están en tercer año, esto lo deben recordar, una anécdota que contaba el propio Enrique Pichon Rivière. Él viene de una familia de habla francesa, pero cuando reside en el norte de la Argentina, aprende de los lugareños algunos rudimentos del idioma del lugar, ¿sí? Que era el guaraní. Y él va a insistir, incluso hasta los últimos años de su vida, siempre va a contar la misma anécdota, que va a decir que empezó a hablar guaraní antes que hablar castellano. Es decir, puertas adentro en su familia se hablaba en francés y para comunicarse con los vecinos de la zona utilizaba algunos rudimentos del guaraní. Y recién cuenta él que empezó a aprender castellano cuando inicia su escolarización.
y que incluso le costaba tanto que tuvo que tomar clases particulares. Eso es un claro ejemplo de bilingüismo, de un cerebro bilingüe que se cría de nacimiento en los primeros años de su vida en un ambiente donde se hablan al menos 2 idiomas o más. Bien, esto entonces es muy importante. Eh, bien, hay más neurocientíficos que van a establecer, después de largas investigaciones, que justamente tenemos las piezas básicas, las herramientas básicas, por decirlo de alguna manera, en el cerebro, es decir, tenemos em, en nuestra neocorteza tenemos la capacidad suficiente para aprender cualquier tipo de idioma, siempre y cuando esto sea un fenómeno natural que se dé en nuestro pleno desarrollo desde la más tierna niñez. Nosotros sabemos que a medida que avanzamos en la edad, se va tornando difícil aprender un idioma nuevo. No es imposible, por supuesto, nunca es imposible. Hay que sacarse eso de la mente, no es imposible aprender un idioma de grande. No, nada que ver. Mucha gente que incluso es mayor, que tiene edad de persona jubilada incluso, y que por esparcimiento cultural, por gusto, porque nunca lo pudo hacer, empieza a estudiar un idioma y se puede hacer tranquilamente. No hay ningún momento, no hay ningún freno, no hay ningún límite para el cerebro para que uno pueda aprender. Lo que sí es cierto es que puede costar un poco más, pero dependiendo del caso, ¿sí? Lo que también es cierto es que es un buen ejercicio neurológico el aprender un idioma porque, eh, digamos, fuerza al cerebro a realizar un ejercicio que es muy beneficioso para la salud del sistema nervioso y del cerebro en particular. ¿Sí? No quiero terminar esta parte que corresponde al lenguaje y el cerebro sin recordarles, no quiero olvidarlo, pero quiero recordarles que las áreas del lenguaje están ubicadas en el lóbulo parietal, y que ustedes deben recordar, esto lo hemos visto, si hemos tenido alguna clase en primer año o en segundo, lo hemos visto. ¿Sí? Hay dos áreas fundamentales. Una es el área de Broca, que está aproximadamente aquí, y la otra es el área de Wernicke, que está aproximadamente aquí. ¿Sí? ¿Por qué estas áreas son tan importantes para el lenguaje? Bueno, el área de Wernicke, se llaman de Broca y de Wernicke por sus descubridores, dos neurocientíficos, Broca francés y Wernicke alemán, que estudiaron el habla a nivel patológico. ¿Esto qué quiere decir? Que estudiando casos donde había problemas relacionados con enfermedades o accidentes, descubrieron que ciertas zonas del cerebro están vinculadas con el habla. En el caso de Broca, por ejemplo, es porque empezó a tener pacientes con accidentes, con golpes, gente que venía de la guerra, etcétera, con heridas en la cabeza, y que se dio cuenta que en ese área en particular tenía lesiones. ¿Qué producían esas lesiones? Afasias, es decir, incapacidad de hablar. A medida que fue acumulando casos y que fue investigando en la propia mesa de operaciones, llegó a la conclusión de que justamente personas que presentaban una lesión en ese lugar y que luego desarrollaban o un impedimento para hablar muy importante o la pérdida completa del habla, entonces eso quería decir que algún mecanismo que tenía que ver con el cerebro y el habla estaba ubicado ahí. ¿Sí? Lo mismo pasó con Wernicke, que descubrió que el área que hoy se denomina área de Wernicke está ligada con la capacidad cognitiva del habla, es decir, con el entendimiento de lo que hablamos a nivel semántico, con la formación de palabras, de oraciones, con la sintaxis, es decir, con la parte cognitiva del habla. Mientras que el área de Broca está más ligada con el área motora,
es decir, con la neocorteza de ese segmento del lóbulo parietal que está en ese área, tiene que ver con músculos y células sensomotoras que están en el aparato fonador. Entonces es muy normal que si esa zona se daña, entonces la persona pierda capacidad de habla, no pueda hablar, no pueda incluso a veces utilizar, digamos, su boca, su garganta para hablar, porque tiene un daño permanente en esa zona. Bien, hasta aquí entonces el tema de cerebro y lenguaje. Y a continuación entonces vamos a seguir con otro tema también apasionante, que son las neurociencias y la religión, o qué tiene que decirnos las neurociencias sobre las creencias. Bueno, algo muy importante que van a notar los entendidos en este tema, los estudiosos de este tema que le han dedicado mucho tiempo a estudiar qué relación hay entre el cerebro y aquello que creemos, es decir, la creencia, no solamente el fenómeno religioso en sí mismo, que es un fenómeno muy interesante y que lo han estudiado no solo la filosofía y la sociología y por supuesto la teología, sino que las neurociencias se meten en esto, se meten en este tema porque este tema tiene una característica principal que no se nos puede escapar a ninguno. Es universal. El fenómeno religioso es universal. Se ha dado en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. En todas las civilizaciones. Siempre se ha creído en algo. Siempre se ha creído en seres especiales, en poderes de la naturaleza, o en seres celestiales de otro mundo, etcétera, etcétera. En santos y en demonios, indistintamente, pero siempre ha habido un proceso a lo largo de la historia de la humanidad donde si la humanidad se ha caracterizado por algo, es que siempre ha tenido creencias, desde las más rudimentarias hasta las más complejas y abstractas. Pero el fenómeno de las creencias se remonta incluso hasta antes del Homo sapiens, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la arqueología ha demostrado en centenares de ocasiones, por ejemplo, paleoantropólogos han encontrado enterramientos de hombres de Neandertal, ¿sí? ¿Y qué han encontrado en estos enterramientos? Todo indica que esas personas han sido enterradas con cuidado, han sido vestidas y manipulados sus cadáveres de alguna manera para quedar en cierta posición, con mucho cuidado, lo que indica que eran grupos humanos muy cohesionados que asistían y ayudaban a los lisiados o a los mayores y que en el momento de la muerte se despedían de alguna manera de este ser querido eh, perteneciente al grupo y lo enterraban especialmente. Nos podemos remontar a enterramientos que van hasta 160.000 años atrás. Y hay anteriores también, pero bueno, esto es por nombrar una fecha. Entonces vemos que es un fenómeno que tiene una característica fundamental, es universal, se ha dado siempre, en toda época, en toda cultura, en todo momento y en todo lugar. Otra cosa importante es entender que a las neurociencias no le va a interesar, al menos a la mayoría de los neurocientíficos, no les va a interesar para nada esta encerrona de demostrar si existe o no existe la divinidad, si existe o no existe Dios. Las neurociencias no se van a ocupar de eso. Las neurociencias se van a ocupar de qué cree la gente y cuáles son los procesos cerebrales por los cuales la gente cree, pero no en qué cree. O si en lo que cree es cierto o no es cierto. En eso no se van a ocupar. Así que eso hay que tenerlo claro, porque no es que las neurociencias se van a cargar la mochila sobre la espalda de demostrar la existencia de Dios. No, para nada. Simplemente van a dedicarse a estudiar por qué la gente cree. Fíjense, yo uso algunos autores en el teórico que se los voy a nombrar porque ustedes van luego a leerlos y van a estar familiarizados con ellos. Uno es un neurocientífico argentino, Diego Golombek. Él es biólogo y se dedica a las neurociencias desde su rama, la biología,
Golombek es una persona que en entrevistas e incluso ha manifestado que él se declara agnóstico, ¿sí? No tiene ninguna experiencia o ningún vínculo con lo religioso particularmente. Eh, Sin embargo, hay que señalar que él se crió en una familia de origen judío y sus padres, aunque eran judíos practicantes, él no le legaron, ¿no? Él no se hizo religioso, él creció como agnóstico, pero sin embargo va a decir esto, que resume de alguna manera lo que hemos acabado de decir antes. Golombek nos dice, los códigos morales, las creencias en lo sobrenatural, las preocupaciones por la muerte y el más allá o los ritos religiosos son globales, geográfica e históricamente hablando. Es decir, son fenómenos que se registran y se han registrado siempre en todas partes del mundo. Y él agrega las preocupaciones por la muerte. ¿Qué es esto que habíamos dicho antes, por ejemplo, del hombre de Neandertal, de enterramientos de 160.000 años atrás, donde se nota que el difunto fue enterrado con cuidado, con cierto ritual, acomodado de una manera o de otra, arropado, etcétera? Esto indica una preocupación por la muerte. Piensen ustedes que en la primera parte de esta clase hablamos de la mente. Piensen ustedes qué pasa por la mente de un grupo humano que vive hace 160.000 o 200.000 años atrás, que está acostumbrado las 24 horas del día a recorrer espacios y territorios bastante amplios, buscando su alimento, su subsistencia, en grupos humanos reducidos pero muy cohesionados, ¿sí? Muy unidos, con un trabajo de equipo, realmente. Eh, ¿Qué pasa con esos seres humanos de aquella época cuando de repente un compañero del grupo muere? Por ejemplo, en un evento de caza. El animal al que tratan de cazar se defiende y mata a uno de ellos, muere. Esta persona que muere se va, se pierde, no está más. Imaginemos entonces que con mucho pesar es preparado, es ataviado, vestido, es enterrado. No sabemos, podemos especular tal vez que al momento de enterrarlo alguien diga algo, algunas palabras. Eso ya es una especulación, está bien. Pero imaginémoslo. Puestos a imaginar, imaginémoslo. Y ahora imaginemos lo siguiente. Esa misma noche, cuando el grupo se va a dormir, uno de ellos, muy cercano, un hermano tal vez, sueña. Sueña. Tiene un sueño. Y en ese sueño ve a su hermano muerto el día anterior, que lo viene a visitar en sueños y que le habla. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque el fenómeno religioso eh, es algo tan intrínsecamente humano, está tan vinculado con el ser humano, que no podemos negarlo. El hecho de que una persona en sueños, eh, digamos, tenga esta experiencia de soñar con la persona que murió, esto indica que hay una preocupación, esto indica que hay una preocupación por saber qué le pasó a esa persona, dónde está, qué fue de él. Lo enterramos y su energía y su vitalidad y su risa y sus cosas de todos los días, ¿eso a dónde se va? ¿Dónde está? ¿Se pierde? ¿No está más? Y por otro lado podemos especular su interpretación del sueño, porque puestos a interpretar ese sueño, bueno, sería fascinante, ¿no? Saber qué puede interpretar un hombre de Neandertal soñando con un participante, un compañero de grupo, un hermano que murió y soñarlo a la noche siguiente. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que el despertar de la creencia, que el despertar de lo sobrenatural, de las preocupaciones por la muerte, de los ritos religiosos, como nos decía Golombek, esto es muy fácil de entender por qué se da. Porque es propio del ser humano. Eh, Nosotros, hay otro autor que se llama Michael Shermer, que nos va a decir literalmente que el cerebro es una máquina de creer. Claro, él
utiliza este término porque justamente escribe un libro que no está en castellano, sí que está en inglés, donde promociona esta idea. Entonces, claro, necesita un título así fuerte. El cerebro entonces nos dice es una máquina de creer, pero no de creer solamente en Dios, de creer en cualquier cosa, porque a medida que las neurociencias experimentan con grupos humanos voluntarios, descubren que el ser humano cree en cualquier cosa, en fenómenos paranormales, en conspiraciones, en extraterrestres, en dioses de este mundo o de otro, en vida después de la muerte, en lo que sea. El ser humano tiene una tendencia innata a creer. Entonces muchos neurocientíficos empezaron a plantearse que esto puede ser una capacidad que está en el cerebro, porque si se da en todo tiempo, en todo lugar, en todas las culturas, y es tan vinculado a la vida misma del hombre, entonces esto tiene que estar en algún lado. Y empezaron a investigar eh, si esto tenía alguna conexión entonces con el cerebro, porque no puede ser. Y bueno, se han hecho estudios, por ejemplo, con monjes budistas meditando y con monjas franciscanas orando, rezando, eh, donde se realizaron estudios con técnicas de imagen mm, de alta tecnología para literalmente ver qué es lo que se producía en sus cerebros cuando estaban en el acto mismo, in situ, orando, rezando o meditando en el caso de los monjes. Y lo que se descubrió fue que hay una actividad exacerbada en el cerebro que podía ser captado por los aparatos, por los resonadores, por los electrodos. ¿Y qué pasaba cuando realizaban estos actos? Que eran captados por la aparatología, que podían ser medibles. Bueno, que se da un efecto que tiene una realidad tangible. Estas personas están realizando, eh, digamos, en su acto de oración, están profundamente convencidos que están viviendo una experiencia religiosa vívida, real, absolutamente trascendente para sus vidas. ¿Por qué? Porque lo creen, porque tienen fe. Eh, Sin embargo, que este acto pueda ser captado por maquinaria y pueda verse en pantallas distintas zonas del cerebro iluminándose, es decir, desplegando energía electroquímica, esto quiere decir que la experiencia está. ¿Qué quiere decir la experiencia? ¿De qué forma la interpretamos? ¿Y qué es lo que representa para estas personas? Bueno, eso ya es otra cosa, ya es algo que puede analizar la sociología, la psicología, la filosofía, la teología, etc. Las neurociencias lo que se limita es a investigar el fenómeno. E investigando el fenómeno es que obtiene resultados medibles en laboratorios y resultados científicos. Bien, más allá de esto, entonces no quería terminar sin decir algunas cosas más. Este tipo de experimentos también se realizaron en la Argentina. Experimentos similares, con estos que se han hecho en Nueva York, en Estados Unidos y en otros lugares, también se ha realizado en Argentina. ¿Sí? Por ejemplo, a través del Instituto INECO, que es el instituto que lidera el doctor Facundo Manes, se ha hecho una experiencia similar, eh, con gente a la cual se le pidió como voluntaria que se someta a estas experimentaciones, donde se les pedía que también, que recen, que entren en un estado de oración. Y entonces en el área de sus lóbulos frontales, en las resonancias magnéticas funcionales, aparecían zonas iluminadas justamente en el sector del cerebro del área frontal.
Em, ¿Esto qué quiere decir? Que había una incidencia en esa zona de mayor actividad en el momento de rezar. Tenemos que recordar que en el lóbulo frontal es el lugar donde, por ejemplo, está muy vinculado con las capacidades cognitivas, como por ejemplo con la toma de decisiones. Y lo que pareció bastante particular de estas experiencias es que los mismos circuitos de actividad neuronal que se usan para em, funciones que tienen que ver con lo cognitivo, con la toma de decisiones, con la previsión para el futuro, etcétera, también estaban vinculadas con la experiencia de la oración para personas, por supuesto, creyentes, con fe, y que viven esa experiencia de fe como algo absolutamente real, tan real como tomar decisiones cotidianas, comunes y corrientes. ¿Sí? Es decir, que si yo, por ejemplo, mi lóbulo frontal, eh, digamos, participa de alguna manera activamente cuando yo, por ejemplo, firmo un contrato, que es algo puramente racional que estoy haciendo, por más que esté atravesado por emociones, etcétera, está relacionado con la madurez, con la toma de decisiones, etcétera. Esa misma zona se ilumina, por ejemplo, para una persona que está rezando. Bien, son resultados que dan los experimentos y no se pueden tomar a la ligera porque están hechos con aparatología de última generación y por neurocientíficos muy capaces. Entonces, son muy interesantes los resultados que brindan estos experimentos. Yo les decía entonces eh, de este hombre, Shermer, que decía que somos, o nuestro cerebro, mejor dicho, es una máquina de creer en cosas, creer en cualquier cosa. Esto se vincula con que cuando nosotros hablamos de creencia, no estamos hablando solamente de fe religiosa, estamos hablando de creer, creer en cualquier cosa. Nosotros creemos, incluso el más ateo de nosotros, aunque lo niegue, cree. ¿Cree en qué? En cualquier otra cosa. Digamos, sublima la idea sagrada, la idea religiosa en sí misma, pero la intercambia por otra. Cree, por ejemplo, en un mundo mejor. Cree, por ejemplo, en una propuesta ecológica. Cree, por ejemplo, en un partido político. Cree en un líder que nos va a llevar a una mejor situación. O simplemente cree que el mes que viene conseguirá un mejor trabajo. Cree, cree y cree. El ser humano cree. Incluso desde el más fervoroso religioso hasta el más materialista de los ateos. Entonces, de alguna manera, aunque autores como Shermer le den una impronta a sus libros un tanto así como de tabloide, digamos, un tanto amarillista, un tanto porque quieren vender libros, más allá de eso hay una investigación detrás que lo que marca es esto. Preferimos creer en cualquier cosa. No importa si la evidencia que hay en contra de eso que creemos se nos muestra y se nos pone enfrente de la cara. Aún así, si está dentro de nuestras convicciones, si está atravesado por nuestra ideología y por nuestra propia idiosincrasia, en términos de creencia, somos capaces de creer cualquier cosa. Eh, y bueno, nosotros que estamos atravesando ahora una pandemia y que estamos en situación de encierro, manteniéndonos en nuestros hogares, también, de alguna manera, creemos. Creemos que esto se va a terminar, creemos que esta enfermedad se va a ir retirando paulatinamente, creemos que vamos a salir adelante. Creemos, el ser humano cree. Creemos que vamos a llegar a fin de mes. Creemos cuando nos vamos a acostar que al día siguiente vamos a despertar. Alguien puede decir, sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la fe. Por supuesto. Estoy aclarando justamente que haya o no haya fe de por medio, la creencia se mantiene, porque creemos en cosas. Creemos, por ejemplo, una persona que está atravesando un proceso judicial cree en la justicia, o cree en su abogado, o no cree en la justicia. Entonces,
aparecen otros factores, ¿sí? Bien, otro autor, y esto ya para terminar, para no ser la clase más extensa, otro autor que yo toco en el teórico es un investigador que se llama Dean Hammer. Dean Hammer es un especialista, un médico, especialista en genética, además, que investigando el genoma humano, logró localizar un gen en particular que se denomina B corta MAT2, y él lo denominó el gen de Dios. Bueno, otro científico que le gusta mucho vender libros, entonces claro, un libro que se llama con ese título, El gen de Dios, imagínense, fue un éxito. Se tradujo a varios idiomas y, bueno, este sí tiene traducción al castellano. ¿Qué descubrió este hombre? Que hay sustancias que aporta dicho gen, entre las cuales están, por ejemplo, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y otras, serotonina, etc. Lo que producen en nosotros, en nuestro cerebro, es una inclinación natural a creer en lo trascendente. Por eso denominó a este gen como el gen de Dios. No se guíen tanto por el nombre, pero lo importante es que un genetista muy reputado, de mucha reputación, que además dirigía en ese momento un centro médico de alta complejidad, investigando la genética del ser humano, descubre un gen que está vinculado a través justamente de estas sustancias químicas que elaboran diferentes moléculas que están en nuestro cerebro, descubre que nos brinda genéticamente una inclinación a creer en cuestiones trascendentes. Una vez identificado entonces este gen, empieza a investigarlo este hombre y se da cuenta que es un gen que tiene una utilidad, tiene una razón de estar ahí en nuestra información genética, que es la de predisponernos a cierto nivel de espiritualidad. Bien, entonces lo que concluye Tim Hammer, que también es lo más explosivo de su libro, es que, según sus investigaciones, a través de la genética, podría determinarse que de alguna manera la fe, y ahora sí hablamos de fe, está implicada en la biología humana. Bueno, salieron muchos otros neurocientíficos a rebatir, etc. Fueron creciendo las posturas encontradas hasta que Dean Hammer tuvo que salir a dar una explicación. Lo que explicó es lo siguiente, que sus investigaciones le dieron a él como resultado esto. Sus investigaciones pueden ser, por ejemplo, reproducidas por otros laboratorios en el mundo y verificarlo. La ciencia funciona así, la comunidad científica funciona de esta manera. Lo que puede un científico demostrar en Australia, lo puede hacer otro en Francia o en Estados Unidos o en Argentina. Porque el método científico conlleva esto, el poder repetir la operación, poder repetir el fenómeno en condiciones de laboratorio y llegar a similares conclusiones o poder, por lo contrario, rebatirlas. Lo que explica Hammer, después de recibir varias críticas, es que su investigación sobre el comportamiento genético lo único que hace es explicar diferencias individuales a nivel de los individuos. Esto no quiere decir que esas creencias sean válidas o verdaderas. Es decir, que después de titular su libro como el gen de Dios, nos dice que no, que en realidad este gen nos predispone a una determinada manera de espiritualidad a nivel biológico y que esas creencias después, tamizadas por la cultura, por la idiosincrasia de los pueblos, por la formación, se subsumen a diferencias entre individuos, pero que estas características están en la especie como digamos, genéricamente a lo largo de toda la especie,
pero que no quiere decir que aquello que los humanos creen sea o no verdadero. Bien, entonces acá lo dejamos. Por supuesto, en el escrito, en el teórico, ustedes tienen bibliografía para consultar si quieren ir a buscar mayor información. Eh, Pueden hacerlo, por supuesto, pueden recurrir a otro tipo de bibliografía que yo no haya citado. Y bueno, básicamente son libres justamente con este tema de creer eh, en estos autores o en otros. Lo que hemos intentado hoy entonces es ver de una manera lo más amplio que se pueda en este tipo de clases, este tipo de videoclases que no da muchas oportunidades porque no hay retroalimentación, digamos. Pero bueno, lo que he intentado hacer entonces es mostrar estos tres grandes temas, ¿sí? La mente, eh, las creencias y el lenguaje. Eh, Bien, esto es todo, me despido, que estén bien y nos vemos en la próxima videoclase. Muchas gracias y hasta luego.